Hola, hola, ¿cómo van? En este video les contaré cómo es el proceso para poder realizar los cursos OSHA y cumplir con toda la reglamentación exigida por el gobierno de Estados Unidos en temas relacionados con seguridad y salud del trabajo. Si usted es una persona que especialmente trabaja en el área de la construcción o cualquier otra profesión, esta información es de su interés. También les contaré algo muy curioso con lo que me encontré aquí en el estado de California con respecto a los cursos OSHA. Antes de ver el contenido del video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Recordemos que con OSHA es la mamá de la seguridad y salud del trabajo en los Estados Unidos, exige una serie de cursos que las personas deben realizar, especialmente las personas que van a trabajar en el área de la construcción. Estos cursos son los que más comúnmente encontramos, como el curso de 10 horas o el curso de 30 horas, que están más enfocados hacia el área de la construcción, o el curso de 40 horas, que es el que va más enfocado a todo el sistema globalmente armonizado, todas las personas que están expuestas a sustancias químicas. Entonces, aquí en este video les voy a contar cómo ustedes pueden realizar ese curso, cómo es el proceso para que ustedes lo puedan hacer fácilmente, de una manera rápida. Aquí lo vamos a hablar en este video. Bueno, después de recorrer por varios sitios dentro del estado de California, averiguando sobre los cursos, dónde se pueden hacer, dónde se pueden realizar estos cursos, yo les recomiendo, después del 2020, por el tema de la pandemia, estos cursos ya no se volvieron a hacer presenciales, se están haciendo ya 100% virtuales. Yo les recomiendo que los realicen en un sitio web que es www, yo se les voy a escribir acá para que lo encuentren fácilmente, es www.360training. Bueno, aquí se los voy a escribir para que ustedes puedan ingresar. Ya estando ahí dentro de ese sitio web, ustedes oprimen el botón donde dice ambiental y seguridad, ambiental y salud y seguridad. Ustedes oprimen ahí el botón y ahí ustedes van a encontrar toda la variedad de cursos que tiene OSHA que ustedes pueden hacer. Ahí aparece el costo, aparecen los requisitos y aparece también cómo es el proceso para ustedes recibir el certificado. Todos los cursos OSHA en esa plataforma lo que hicieron fue reunir todos los cursos que exige la OSHA, y ustedes ahí, ya de acuerdo con su profesión, de acuerdo con su necesidad, con su perfil profesional, hacen el curso que ustedes requieran. Ahí ustedes van a encontrar los famosos cursos de 10 horas, de 30 horas. Yo digo que famosos porque como en el área de la construcción los exigen tanto, cualquier persona que requiera trabajar, no quiere decir que sea de seguridad y salud del trabajo, sino cualquier persona, por ejemplo, llamémoslo en ese término, un obrero va a trabajar en el área de la construcción, le exigen como tal el curso de 10 horas o el curso de 30 horas. Y si usted va a trabajar en trabajos expuestos a sustancias químicas, le piden el OSHA de 40 horas. A eso es a lo que yo me refiero. Si ustedes oprimen ese botón, van a encontrar cualquier cantidad de cursos que exige la OSHA, espacios confinados. Ahí van a encontrar ustedes cualquier variedad de cursos. Están los costos, lo pueden hacer 100% virtual. A usted le llega un diploma, pero lo que más vale o lo que piden, tiene la igualdad del diploma y el carnet imprimible para que usted lo imprima y lo presente en la empresa donde usted se lo están requiriendo. Algo muy bueno es que estos cursos son flexibles, es decir, si usted solamente tiene tiempo de ingresar a la plataforma y asignarle una hora al curso, pues se va a demorar más en terminarlo. Pero si usted es más juicioso, o bueno, tiene tiempo, por ejemplo, que usted esté trabajando durante el día y en la noche se mete 4 horas diarias o 6 horas a hacer el curso, pues lo va a terminar rápido. Pero es flexible, ya usted no está, tiene que adaptarse a un horario y cumplirlo cuando era presencial, sino que ya usted simplemente saca de su tiempo unas horas para poder usted hacer el curso. Eso es algo muy bueno porque las personas que están trabajando pueden asignar dentro de su 24 horas 2 o 3 horitas para realizar el curso y sacarlo adelante. Bueno, y aquí va el dato curioso, algo muy curioso que me enteré aquí en el estado de California, es lo siguiente. Resulta que aquí en el estado de California
de acuerdo con información suministrada por la oficina de Colocha, aquí en el estado de California Colocha no exige el curso de 10 ni de 30 horas. Es decir, si usted trabaja en el área de la construcción, Colocha no le va a ir a exigir ese curso. Pero ¿qué sucede en la vida real? Si usted va de un contratista a buscar trabajo, ese contratista le va a exigir esos cursos y pues usted va a tener que acudir a la página que yo le, pues si quiere, o puede ir a acudir a cualquier otro sitio donde venden los cursos. Pero algo que me pareció muy curioso es que en este estado, es el único estado de los Estados Unidos en donde Colocha no exige como tal esos cursos. Ese es el dato curioso. Pueda que se encuentren con contratistas que lo exijan, sí, pasa porque ya lo verifiqué en un contratista que están construyendo acá una estructura y exigen, y al decirles que Colocha no lo exigía, decían no importa, nosotros lo exigimos. Entonces ustedes pueden encontrar empresas en donde no lo exijan y también que lo exijan y lo deben hacer. Pero es un dato muy curioso porque es en el único estado donde no es exigible este dato. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, compartir esta información y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.